Octubre 22. En el nombre del Padre, del Hijo y con la acción del Espíritu Santo. Amén. Cada respuesta que necesitamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Hechos 17, 16, 18. Al dirigirse a los intelectuales de su época en la ciudad de Atenas, Pablo descubrió que sus oyentes habían sido influenciados por dos ideas fundamentales: el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo sostiene que los eventos del mundo están determinados por un destino despiadado e impersonal, mientras que el epicureísmo enseña que el bien está determinado por lo que más trae placer. Ninguna de estas filosofías es defendible para los hijos de Dios Todopoderoso. Una de las características más distintivas del cristianismo es la forma en que somos capaces de articular nuestra visión del mundo. En contraste con gran parte de la cultura que nos rodea, sabemos que nuestro tiempo está en las manos de Dios. Salmo 31:15. Que no estamos atrapados en las garras de las fuerzas ciegas ni arrojados a un océano de azar. Ya sea que las personas hayan sido atraídas por el marxismo, hinduismo, nihilismo o cualquiera de las innumerables filosofías y religiones, todas se enfrentan a preguntas e inseguridades con respecto a sus creencias. Han sido atrapados en una lucha por una sociedad sin clases o en un ciclo interminable del nacimiento y muerte. Tal vez estén convencidos de que la vida no tiene ningún significado. No importa cuáles sean las preguntas o creencias de alguien, Dios proporciona todas las respuestas que necesita. En lugar de vivir la vida enjaulados por un destino sin sentido e indiferente o una incertidumbre sin fin, como creyentes ahora vivimos con una esperanza inquebrantable. Nosotros, como Pablo, ahora somos administradores de todas las respuestas que Dios nos ha dado a través de su palabra, respuestas que debemos compartir con todo el mundo. Él nos ha dado una gran confianza y su nombre es Jesús. La pregunta, por lo tanto, no es si tenemos un mensaje que pueda responder a los anhelos más profundos de cada ser humano y a las diversas objeciones de cualquier otra filosofía y religión. Lo tenemos. La pregunta es si compartiremos ese mensaje. Cuando Pablo estaba en Atenas, vio lo que otros no vieron. No disfrutó de los impresionantes sitios ni se asombró de la reputación intelectual de la ciudad. Vio una ciudad perdida en la adoración de ídolos y su espíritu se enardecía dentro de él, porque cada vez que se adora a un ídolo, el Señor Jesús es despojado de la gloria que solo él merece. Sin tener en cuenta su propia reputación, Pablo discutía y proclamó el evangelio de la esperanza de la resurrección a los habitantes de la ciudad. Hechos 17, 18. Donde quiera que vivas, de una manera u otra, te encuentras en una Atenas moderna. ¿Cuáles son los ídolos que estás adorando? ¿Cuáles son los ídolos que están adorando aquellos que te rodean? ¿Tu espíritu es provocado por eso? Tienes una respuesta que satisface el anhelo humano de una manera que ningún ídolo puede. Tienes la oportunidad de traer gloria a Dios. ¿Con quién puedes razonar hoy diciendo, puedes ver que lo que estás adorando nos satisfará? Puedo advertirte que estás ignorando al Dios que trae significado y esperanza. Para, mm, Retomo, puedo advertirte que estás ignorando al Dios que trae significado y esperanza, porque no será objeto de burla. ¿Puedo contarles acerca de las respuestas que he encontrado al llegar a conocer a Jesucristo? Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Amén.
Uy, uy, uy. Amén. Muchas gracias, hermanita Rodelia. Bueno, buenos días para todos y para ustedes, amados hermanos. Como les decía el día de ayer, el devocional de hoy complementa lo que nos enseñó nuestro hermano Juan. Entonces, vayamos a las escrituras. Hechos 17, del 16 al 20. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, el apóstol Pablo fue un hombre determinante en la expansión del evangelio, un instrumento en las manos de Dios. Todos conocen su historia, su conversión, conocen su celo por el nombre del Señor. Así con el celo y con la misma ímpetu en que él persiguió a la iglesia para destruirla, con ese mismo ímpetu y mucho más ahora conociendo una verdad absoluta, lo llevó a estar apasionado absolutamente en la obra del Señor y sentía dolor y tristeza por lo que veía en el mundo, cómo el mundo estaba perdido en la idolatría, específicamente este lugar. ¿Y por qué este lugar se caracteriza por todo lo que habla el apóstol Pablo en Hechos? Aunque Hechos fue escrito por el Lucas, un discípulo de Pablo. Entonces, el hombre, y no perdamos de vista esto, mis amados hermanos, el hombre en su naturaleza caída trata de volver al huerto del Edén, de donde fue arrojado, es decir, fuera de la presencia de Dios, separado espiritualmente de su Creador, en donde realmente tiene sentido, propósito y dirección. El hombre siempre está buscando respuestas a sus preguntas. Esas preguntas que solamente puede responder la verdadera verdad, que es Cristo. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. El hombre trata en sus fuerzas de volver no al Dios de la Biblia, a crear un Dios, porque nosotros fuimos creados para adorar. O sea, nosotros hay un sentimiento de adoración, no importa si ha venido a Cristo o no ha venido a Cristo. Siempre hay un deseo de adoración porque fuimos creados para la gloria de Dios y disfrutar de esa gloria eternamente. Entonces el hombre en su naturaleza va a querer adorar algo. La pregunta, ¿qué es lo que está adorando? Y si eso que adora le da las respuestas a su vida, porque el mundo anda sin Cristo y obviamente sin respuestas a su vida. Y trata de responderse a sí mismo, pero cada vez se engaña, como dice Pablo en 2 Timoteo. Los hombres cada día andan engañándose y siendo engañados con esas filosofías y huecas sutilezas que él mismo crea, sistemas políticos, sociales y morales para darle respuesta a su vida, pero sobre todo, darle respuesta a la muerte. El hombre quiere darle respuesta que sigue más allá. El hombre quiere tener algo más grande que él, que adorar, en que confiar. Y eso realmente es lo que significa un ídolo. Un ídolo no es más que una imagen. O sea, pensamos de que los ídolos solamente son imágenes. No, el ídolo va mucho más allá. Es lo que te controla, es lo que te domina, es lo que te deleita, es en lo cual tú buscas respuestas a tu vida. Por eso el hombre anda tan vacío. Porque uno que le puede dar respuestas a su vida es su creador. El verdadero creador es nuestro santo y verdadero Dios. Entonces, el hombre fue creado para adorar. Y esta es nuestra genética. Pues el fin principal del hombre, que es por naturaleza, es adorar a Dios. Y es imposible de que el hombre caído ni puede ni quiere adorar al Dios verdadero, es decir, una verdadera adoración. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a la mujer samaritana que llegará un momento en que ni en este monte ni en este templo adorarían a Dios? ¿Por qué? Porque Dios está buscando adorar este espíritu, lo adore como en espíritu y en verdad. Y eso solamente lo puede hacer un hijo o una hija de Dios. Nadie más lo puede hacer. Por eso es que tú y yo tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Conocemos al Dios verdadero, podemos adorar al Dios verdadero
La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque la adoración va mucho más allá de cantar. La adoración va mucho más allá de ir a la iglesia, al día del Señor. Va mucho más allá de servir en la iglesia. Se trata de tu corazón. Dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos llegar a ser como esta gente, tener muchos dioses y no tener al Dios verdadero, aunque digamos que adoramos al Dios verdadero. Vuelvo y retomo a la mujer samaritana en Samaria. Jesús les dijo, ustedes adoran un Dios que no conocen. ¿Por qué les dijo eso? Porque realmente ellos, aunque eran israelitas, no se les olvide que Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. Y Jeroboam, que fue el instrumento que Dios usó para dividir el reino, porque eso fue lo que Dios le dijo a Salomón, que cuando él muriera, el reino iba a ser dividido. Este hombre, en su corazón, dijo, si el pueblo vuelve a Jerusalén a adorar a Dios, me matarán, se rebelarán contra mí y me matarán. Porque todo Israel debía ir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Entonces, ¿qué dijo él? Construyó 2 becerros de oro y le dijo a Israel, estos son tus dioses. Lo mismo que pasó cuando Israel salió del pueblo de Egipto, que le dijo a Aarón, haznos dioses como los demás pueblos. Y le construyó un dios, un becerro de oro. Aparte de eso, Jeroboam cambió el sacerdocio, cambió las fiestas, cambió todo. Y creían que adoraban al Dios de Israel, pero no era así. Eso pasaba en Atenas. Pero sobre todo Atenas va a ser muy importante que entendamos porque todavía esa influencia está y más marcada que nunca en este tiempo, en esta hora, como lo dice el devocional. Y es importante que estemos alerta. ¿Cuáles son las cosas que nos están influenciando en los medios de comunicación, las noticias falsas, las series, las plataformas, todo lo que ves? Porque todo está cargado de una filosofía, la corriente de este siglo. Y créame, amado hermano, que todo eso no está apuntado a la gloria de Dios, ni mucho menos a llevarte a adorar a Dios. Antes te está llevando, te está arrastrando. Esta corriente de este siglo está arrastrándote. Y es muy importante este devocional tener en cuenta el día de hoy. Entonces, perdón. Entonces, eh, como lo dijo Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre fue creado para adorar. Y como les decía, ahora está en nuestra genética. Pues el principal, o sea, pues eso es la verdad del hombre, adorar a Dios. Y mire cómo lo trata Romanos 1:18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, es lo que pasaba en Atenas, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Aquí vemos el hombre caído, entregado a la idolatría. ¿Por qué es entregado? Dios lo entrega. Dios le revela, dice la Escritura, que Dios se revela claramente a través de su creación. Obviamente que esa revelación natural no le concede la salvación al hombre, pero sí le concede evidencia de que hay un Dios verdadero creador de todo. Y eso es una puerta que los lleva a preguntarse, ¿realmente soy creación de Dios? Pero el hombre en este texto está negando al creador y se está rebelando contra el creador para no darle gloria, para no darle gracias. Porque en el momento que el hombre reconoce a Dios como Dios, tiene que darle gloria y honra y someterse a su señoría. Pero no lo quiere hacer ni tampoco puede. Es allí donde Dios interviene. Dios interviene y cambia nuestra naturaleza. Nos cambia de posición, de las tinieblas a su luz admirable. Es allí donde podemos abandonar nuestros ídolos y adorar al Dios vivo. Eso es lo que pasó en Tesalónica, que es un texto complementario que tiene el devocional. En Tesalónica era también una ciudad idólatra.
Y cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, que creyeran en Jesucristo y que vieran una verdad, que estaban adorando a dioses que no eran dioses verdaderos, que eran imaginarios, creados en su mente y en su corazón, se volvieron de los ídolos a adorar al Dios vivo. Era un compromiso total y absoluto con el único Dios verdadero. Y el corazón es una fábrica de ídolos, lo dijo Juan Calvino. Creamos ídolos por todas partes. Es lo que más te deleitas, en lo que más confías, en lo que más quieres pasar tiempo. Quizás tu ídolo sea el celular, redes sociales, series. ¿Qué le está robando el tiempo a Dios? ¿Qué es lo que le está robando a Dios? ¿Qué es lo que te está influenciando todos los días? Porque eso es lo que pasaba en Atenas. Toda esa filosofía que estamos hablando de los epicúreos y los estoicos, influenciando de una manera importantísima al mundo conocido. A pesar de que los griegos no gobernaban, porque algún tiempo gobernaban el tiempo de los macedonios cuando estaba Alejandro el Grande, ahora gobernaba el Imperio Romano. Pero era tan fuerte la influencia de la filosofía griega que todos los romanos vivían de acuerdo a esas filosofías. Entonces Pablo llega a la cuna del conocimiento humano, la fuente de toda filosofía y búsqueda de la razón de vivir y de existir. Eso es lo que pretendía la filosofía, darle sentido a vivir y a existir. Pero nunca podían encontrarlo, siempre se encontraban en la más grande soledad, abandono, aunque trataban de maquillarlo con estas filosofías, unas que daban deleites en las cosas mundanas, es decir, en los sentimientos, en las emociones y pasiones, porque no existía nada. Después no existía nada para ellos. Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran sola vez y después el juicio. Lo que le da sentido a la vida es el juicio que nos tendremos el día que presentar delante de Dios. Porque todos comparecemos delante del trono de Dios, así no quieran reconocer de que Dios existe. A través de la revelación natural y a través de la predicación del Evangelio, que es la revelación especial. Y nosotros tenemos ese privilegio. Tú y yo tenemos el privilegio de poder ver a quién realmente estamos adorando. El mismo apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis al Señor? Tú y yo nos podemos examinar qué es la manera y cómo estamos adorando a Dios. Si lo hacemos en espíritu y en verdad, o lo hacemos de una manera religiosa, de una manera en la cual solamente buscamos de Dios sus beneficios y no aceptamos sus demandas. ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Su presencia o su favor? Que es totalmente diferente. Buscar primero el reino de su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces Pablo llega a la cuna del conocimiento humano, la fuente de toda filosofía y busca la razón de vivir y existir. Este fue el más grande centro de cultura y educación en el mundo antiguo. Hay un comentarista que dice que la escultura, la literatura y la oratoria de Atenas durante los siglos V y VI jamás ha podido ser sobrepasada. La filosofía en esa ciudad también ocupó el primer lugar, habiendo sido la tierra natal de Sócrates, de Platón y la adoptiva de Aristóteles, Epicureo y Zenón. Pues todas estas filosofías, aunque ustedes crean que fue hace casi 1500 años, 1400 años, todavía está vigente y se ha venido maquillando. El hombre la ha venido adornando, acomodando, incluso ha venido permeando la iglesia, lo que llamamos el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? Separar lo santo de lo profano. Es decir, tú tienes una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Incluso eso que está fuera de la iglesia, que es el mundo, lo puedo llevar a la iglesia y no pasa nada. Pablo llegó a la ciudad donde estaba el Partenón, el templo de Palas, Atenas, con la estatua de marfil y de oro de la diosa Diana, de la diosa, de una cantidad de dioses. Para los griegos era la personificación de la sabiduría divina. Junto a ella, Zeus, de Olimpia, su imagen estaba esculpida de modo que pudieran dar sensación de que alguien que la poseía tenía la sabiduría suprema. O sea, era ese lugar hermoso ante los ojos de los hombres. Era algo como sentirse en el cielo, entre comillas, el cielo de los impíos. Pero como dice el devocional, eso no deslumbró a Pablo. Lo llenó fue de tristeza y de una ira santa al ver cómo esta ciudad estaba entregada totalmente a la idolatría.
¿Te está sorprendiendo el mundo? ¿Te está asombrando más que la obra redentora de Dios a través de Jesucristo? Porque si eso está pasando, no te estás ocupando de la salvación con temor y con temblor. Estás siendo arrastrado o arrastrada por la corriente de este siglo. Porque eso que te asombra es lo que te apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? La presencia de Dios, buscarla todos los días, deleitarse en la presencia del Señor en cada momento, en cada circunstancia. ¿O das por sentado y se volvió tan normal la presencia de Dios en tu vida que no la desees y que no la anheles? Es algo más en tu vida. No, Dios no puede ser algo más en tu vida. Dios no puede ser un ídolo. Dios es Dios. Y como dice Habacuc, Dios está sentado en su trono, calle delante de él toda la tierra. Atenas era también el hogar de casi todos los dioses creados por el hombre que existía. El escritor pagano Petronio una vez dijo que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Imagínese ese punto que era esa ciudad. Era más fácil encontrar un dios que un hombre. Todo el mundo construía su propio dios. Cada uno adoraba a su dios a su manera. Hay gente que tú no has escuchado eso, que a veces que te dicen a ti, mira, es que yo a Dios adoro a mi manera. Error. Estás hablando de Dios de la Biblia. Tú no puedes adorar a Dios a tu manera. Él estableció cómo se tiene que adorar y a través de quién es que se adora. Por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de adorar a Dios. Y poco a poco esta corriente ha venido permeando entre la iglesia, que la iglesia determina cómo adora a Dios. No es como la iglesia, así como lo dice la palabra del Señor. No es como lo dicen los hombres, porque te pueden construir un becerro de oro y pensar que estás adorando al Dios vivo. Es por eso la importancia de una iglesia bíblica. Y que todos ustedes, como creyentes, sean como los de Berea, nobles, es decir, que busquen en las escrituras lo que te está haciendo el pastor. Pero muchos creyentes dentro de la iglesia solamente todos le dicen amén y no profundizan las escrituras. Se quedan solamente con lo que escucharon el domingo. Y créanme que eso es una superficialidad. Es decir, estamos haciendo doctrina, palabra del Señor, transforma nuestra vida, la predicación del Evangelio, pero tú tienes que ser como el hombre prudente y sensato que cavó profundo. Porque entre más conoces al Señor, pero entre más conoces a Dios, más te pareces a Cristo. Nos parecemos al Dios que adoramos. Dice el Salmo 115:8. Y es determinante importante ver qué es lo que está pasando en tu vida y qué es lo que está atrayendo tu vida. Cuáles son las filosofías, qué es lo que está pasando en tu vida, que está dando más credibilidad que a la palabra de Dios. Y es una guerra, amados hermanos, por la verdad. Todavía sigue siendo lo mismo. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Le pone una filosofía, un pensamiento. No, Dios es malo. Dios no quiere que ustedes sean felices. Toma tus propias decisiones. Si comes de este fruto, vas a ser como Dios. Y esa es la tendencia del corazón del hombre, ser como Dios, ser su propio Dios, adorarse a sí mismo, tomar sus propias decisiones, hacer las cosas a su manera. Y es triste, pero pasa entre la misma creyentes. Y es una lucha que tenemos a diario. A diario tenemos esa lucha con ese viejo hombre que quiere gobernar nuestra vida y ponerse por encima de Dios. Una enorme cantidad de dioses en sus correspondientes altares y templos saturaba la ciudad. Toda Atenas era un recinto sagrado de templos, de ídolos, altares para el culto pagano. Atenas se consideraba la capital religiosa de todo el mundo. En Hechos 17:22 dice el apóstol Pablo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo de que sois muy religiosos. Mira la manera que el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio. Ustedes me parece que son como muy espirituales, como que les gusta la idolatría, adorar. Y desde allí empieza y les dice: hay una placa por la cual yo pasé al Dios no conocido. Y de este Dios no conocido vengo a enseñar. Pero cuando terminó, dijeron: este es un palabrero. Porque se rieron cuando hablaba de resurrección, cuando Pablo les enseñó que había una vida después, de que iban a resucitar y que iban a ser juzgados. Y les recomiendo que lean todo el capítulo 17 y les voy a leer algo allí para que comprendan todo lo que les estoy diciendo. Vamos a Hechos capítulo 17 para que veamos lo que les digo. Hechos 17.
dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Palabra clave: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, el sentido, propósito y dirección de tu vida te lo da es Dios. Tu identidad te lo da es Dios. No te da una carrera, no te da una casa, no te da un carro, no te da una sociedad, te lo da es Dios. Por eso es que en Dios, en Cristo, estamos completos. Si tú no entiendes esto, amados hermanos, vas a estar buscando estar completo con la creación, es decir, con todo lo creado, con todo lo que ofrece el mundo. Pero eso no te dará sentido ni propósito. Cada día se convertirá en tu vida como arenas movedizas. Te empezarás a hundir y a hundir y a hundir y a hundir hasta llegar al punto de abandonar a Dios vivo. Porque dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas. Mire que Pablo conocía filosofía. Pablo estudió en Tarso y en Tarso había una gran universidad. Pablo podía hablar de filosofía porque la comprendía y la sabía. Propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de arte, y escuchen esto, o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Esto fue también una piedra en el zapato para estos hombres. Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Si para ellos nada era pecado, todo era deleite, todo era placer que le da sentido a la vida. Esto es una espiritualidad basada en conocimiento, en el conocimiento del Dios verdadero, que eso es lo que sintetiza dos filosofías. Dice: por cuanto ha establecido, escuchen esto, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya, que oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Entonces, mire tan impactante esto. Tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio, de ver una verdad, pero no quisieron. Y eso pasa en el mundo. La filosofía de este mundo tiene nubilado el entendimiento. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Cristo, a no ser de que Dios intervenga. Y es allí donde nosotros intervenimos con la predicación del Evangelio, como Pablo lo hizo. Pablo predicaba, Dios se encargaba de la predicación, de convencer de justicia, de juicio y de pecado. Esa es nuestra misión. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Pero si empezamos a estar llenos de esas filosofías, de esas pequeñas zorras que empiezan a ingresar a tu mente, hermanos, les digo una cosa: esas plataformas de video, de películas, de streaming, tienen cosas terribles que ustedes no se dan cuenta. Yo tomé una decisión de que no hay en mi casa plataformas de video, de películas. Incluso hay películas pseudocristianas, porque dicen acerca de Dios y tienen mucho moralismo, pero no es cristianismo, son peligrosas. Pues es que nosotros todo lo pasamos a través de la Biblia. Todo pasa a través de la Biblia, es el tamiz. Pero tú no lo estás haciendo. ¿Tú crees que no es inofensivo alguna serie, alguna película? La pregunta es: si tú ves una película o una serie en el cual no glorifican a Dios, escuchas palabras obscenas,
desnudos, adulterio, fornicación, homosexualidad, ¿qué haces viéndola? Te estás acomodando a la corriente de este siglo, que es la ideología de género, bueno, y todo lo que trae la ideología de género y el secularismo. Entonces tengamos en mente en nuestro corazón eso, tengamos en mente en nuestro corazón esa verdad. Y no puede ser algo más real que esto lo que está pasando. Y necesitamos comprender esto porque es serio, hermanos hermanos. El príncipe de este mundo se disfraza como ángel de luz y te está cautivando con esas filosofías y huecas sutilezas. Que el apóstol Pablo así lo declara. Entonces Pablo tenía claro lo que estaba pasando. Pablo no visitaba Atenas como un turista interesado en observar los monumentos y los objetos artísticos. Él era un apóstol de Jesucristo, en misión de proclamar el mensaje de salvación. ¿Tú cómo estás caminando en este mundo? Como extranjero y peregrino, con la gran responsabilidad que tienes sobre tus hombros de la predicación del Evangelio, porque eso no es solamente para el pastor. El mundo solamente se salva a través de la predicación del Evangelio, un verdadero Evangelio, porque desafortunadamente el Evangelio ha sido permeado por filosofías de hombres. Y eso es lo que llamamos los pseudo-evangelios, el Evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿qué está pasando? El Evangelio de la prosperidad ha perdido fuerza. Lo que está entrando es el secularismo. Es ese que llaman verdades absolutas, la tolerancia, la empatía, poder amarnos los unos a los otros sin importar que Dios adore. Puede llegar al final de que llama el ecumenismo. Lucas es muy enfático en el verbo que utiliza, que tiene la raíz en el que llama paroxismo, para expresar la condición espiritual que sentía Pablo. Está hablando de lo que sintió Pablo cuando vio la idolatría. ¿Qué es lo que tú sientes cuando ves los ídolos que adora el mundo? ¿Sientes lo mismo? ¿O te sientes atraído o atraída por ello? Por eso es que Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden a la corriente de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mire lo importante de esto. Pablo no dice que si ustedes quieren o desean, no. Es una advertencia, es un mandamiento. No se amolden a este siglo. Hermano, el que ama este mundo, no ama a Dios. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, dice la Escritura. No está hablando de las personas, sino cómo viven las personas, lo que ama este mundo, lo que se deleita este mundo, lo que guía este mundo. El cristianismo es una contracultura. Somos la sal y la luz del mundo. Pero si esa sal es húmeda, será hollada, tirada a los caminos. Está hablando de mal testimonio de nosotros en el mundo. El pastor Martin Lloyd Jones ya falleció, está en la presencia del Señor. Uno de los más grandes predicadores del siglo XX decía: el problema del mundo era la iglesia. ¿Cómo así que el problema del mundo era la iglesia? Claro, el mal testimonio y las filosofías de hombres dentro de la iglesia se han convertido en estorbo para que conozcan al Dios vivo. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, que fue uno de los textos que habló nuestro hermano Juan ayer, y es una advertencia, es una recomendación, es una misión. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, anima, con toda doctrina, es decir, con todo el Evangelio. Por eso, como pastor, nuestra responsabilidad es la fidelidad en el púlpito, a la predicación del Evangelio. Aunque muchas veces a ustedes no les guste, aunque se sientan incómodos, si el Evangelio no te incomoda, tienes problemas. Si el Evangelio, cuando es predicado, no afecta a tu vida, tienes problemas. O estás en una decadencia espiritual yéndote bien, o estás muerto en delitos y pecados. Y estás muerto y no pasa nada en tu vida. Entonces, toda corriente filosófica y corrientes de pensamiento y cosmovisión de vida que se viva, conocida para ese tiempo, el Imperio Romano provenía de este lugar. Aún muchas de estas filosofías y huecas utilizas persisten en este tiempo, influenciando el pensamiento del hombre, pues buscan respuestas a preguntas que solo en Dios pueden encontrar. Desafortunadamente, el enemigo ha venido introduciendo estas filosofías, huecas sutilezas dentro de la iglesia, seduciendo a muchos que no han visto que la verdad de Dios y la salvación que Dios provee para el hombre no es suficiente.
Tú llegas a muchas congregaciones cuando estábamos allí. Entonces, la salvación más obras. Es decir, eres salvo, pero tienes que ir a un encuentro. Eres salvo, pero tienes que pactar por la salvación de tu familia. Bueno, una cantidad de cosas que estaban allí, que no eran de Dios. En Colosenses 2, 8 al 10 dice, mire, Pablo dice, presten atención, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los regimientos de este mundo. ¿Sí ves? Lo que te está pasando ahora. Pues lo reitero, ¿qué es lo que tú ves en televisión? ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te está controlando tu vida? Y luego dice, conforme a los regimientos de este mundo y no según Cristo. Mira que todo establece es Cristo. Cristo vería lo que tú ves. Cristo escucharía lo que tú escuchas. Cristo estaría en el lugar que tú estás haciendo lo que están haciendo los otros, o Cristo estaría predicando y testificando de su gran nombre, del gran nombre de Dios. Porque en él habita, luego dice, porque en él habita la plenitud, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo estamos completos en Cristo y no necesitamos nada de este mundo. El mundo necesita lo que tú tienes. ¿Tienes eso en mente? Que el mundo necesita lo que tú tienes, porque sin lo que tú tienes, que es el Evangelio, la predicación del Evangelio, el testimonio de Cristo en ti, no se podrá salvar. Tú y yo somos canales, somos el cuerpo de Cristo. Es como si Cristo mismo estuviera predicando, no solamente con palabras, sino con su vida. Por eso Pablo, Jesús les dice, me seréis testigo. Esa palabra testigo está hablando de testimonio, no solamente con palabras, sino con una vida transformada. Pero nos enfrentamos a una cultura y una manera de ver la vida que ha rechazado la verdad absoluta, que ahora considera que el verdadero sentido de la vida es incluir y alentar abiertamente a pasiones vergonzosas, ¿o no es así? Hermano, lo que está ofreciendo el mundo en todas sus series, películas y todo es una filosofía, hermano. Y poco a poco ha venido, se vuelve ya tan normal. Si a ti te repiten y te repiten y te repiten algo, se vuelve ya normal. Hermano, es peligroso. El espíritu ecuménico, sincrético de la era, retrocede en horror a las afirmaciones exclusivas de Cristo. Y las iglesias evangélicas populares solo hacen la tarea más difícil al negarse, al confrontar el pecado. En un esfuerzo por hacer el pecador sin iglesia se sienta cómodo. Bueno, si yo como pastor no predico acerca del pecado, no predico acerca de la santidad del Señor, del juicio y la era venidera del infierno, pero también de la salvación del Señor. Es decir, las cosas negativas, es decir, lo que realmente está malo en nuestra vida, para llevarnos lo que sí puede cambiar nuestra vida, que es Cristo. Pero si todo el tiempo tú quieres solamente que te prediquen las promesas, las cosas bonitas, no, hermano, eso no es el Evangelio, es parte del Evangelio, no es todo el Evangelio. La predicación de hoy está claramente fuera de moda y la evangelización es difícil, pero eso no es nuevo. Pablo enfrentó en sus días los peores desafíos. Se enfrentó a una cultura cada vez más anticristiana. Él predicó el Evangelio de Jesucristo, un mensaje inflexible de arrepentimiento. Es decir, tú no puedes acomodar el Evangelio. Vamos a hablar algo, por ejemplo, errores. No, el pecado hay que llamarlo por lo que es. Pecas contra Dios. Eres un adúltero, eres un fornicario, eres un mentiroso, eres un avaro. Usas el nombre del Señor en vano. No es que errores de humanos. No, tú no cometes un error, tú pecas contra Dios. Hay que llamarlo por lo que es. Puede ser ofensivo, pero es la verdad. Pablo se enfrentó a uno de los públicos más eruditos y moralmente corruptos que haya existido, los filósofos en Europa. Esta gente sentía que vivía y estaban muertos en delitos y pecados. Pablo lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en el Evangelio? Pues si es así, entonces vive de acuerdo al Evangelio. Muere por ese Evangelio, porque ese Evangelio te hará morir ese viejo hombre y te hará ver la vida de la manera correcta y te dará las respuestas que tú necesitas aquí y ahora y del otro lado de la eternidad. Pablo pronunció su mensaje a un público indiferente y arrogante, al igual que muchos
los que estamos aquí, hemos predicado el Evangelio y te dirán, qué bonito que se escucha, pero otro día te pondré atención. Ahora no tengo tiempo. Lo que les decía ahora, Pablo le dice, hermano, Timoteo, es un sentido de urgencia, te encarezco delante de Dios en Jesucristo. Hermanos, es una urgencia y hay un testimonio, Dios y el regreso de Cristo. ¿Cuál era la urgencia de Pablo para esta misión encomendada a Timoteo? Porque le dice en el 4:3-4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de verdad el oído y se volverán a fábulas. Pablo estaba hablando de que aún en ese mismo momento la apostasía estaba atacando la iglesia y ahora sí que la está atacando. Y lo más triste es que es dentro de la misma iglesia. La misma iglesia está creando filosofías falsas, evangelios falsos, pseudoevangelios. Y la iglesia es feliz escuchando eso. Porque dice, porque tendrán comezón de oír, querrán escuchar. Pero cuando les hables del Dios verdadero, ese es el fenómeno que tú ves que las iglesias bíblicas no son muy grandes. ¿Por qué? Porque lo que escuchan no les gusta. Porque les habla la verdad en la condición en que se encuentran y dónde encuentran las verdaderas respuestas a la vida, a la eternidad, a su existencia, el por qué viven y para quién viven y cómo tienen que vivir. No lo dice el pastor cómo tienen que vivir, lo dice la palabra del Señor y es dada por el pastor de pastores. Esto ha dado lugar a muchas denominaciones pseudocristianas en cambiar el mensaje, es decir, a cambiar los principios con único propósito, obtener resultados. Es decir, cambiar los principios. Hermano, los métodos pueden cambiar, pero los principios son inamovibles. Es el Evangelio. Tú puedes cambiar los métodos de predicar el Evangelio, actividades, diferentes situaciones, pero siempre se predica el verdadero Evangelio del Señor. Desafortunadamente, la amenaza más grande de la iglesia en este tiempo está dentro de la misma iglesia. Y es algo que no es nuevo, pues fue la advertencia que Pablo le hizo Pablo en Mileto cuando se estaba despidiendo de todos los pastores de Asia Menor. En Hechos 20:27-30 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque me he reducido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Mire, examínense a ustedes qué tipo de evangelio están predicando, están viviendo. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire que Pablo tenía claro lo que iba a pasar, porque Dios le estaba mostrando lo que venía. Hermanos, se ha venido infiltrando por medio de pastores puestos por hombres, no por Dios, que son una amenaza, ya que a pesar de su confesión, sus palabras y acciones tratan al cristianismo como nada más que la mejor forma de terapia. Lo tratan como el camino hacia los mejores matrimonios, mejores relaciones entre padres e hijos, mejores actitudes y rendimientos en el trabajo. Y así sucesivamente, el cristianismo se trata de éxito aquí y ahora. Eso es puro moralismo, hermano. Eso es puro moralismo. No se trata de que tú seas un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empleado. No, se trata de que seas semejante a Cristo, no una buena persona. Las buenas personas terminarán en el infierno. Jesús se lo dijo al joven rico. Él cumplía toda la ley desde su niñez. Y él, cuando lo vio, le amó lo que estaba diciendo, pero luego le dice, ve y vende todo lo que tienes, entrega a los pobres. Hasta ahí llegó su impulso. Negarse a sí mismo, vivir para la gloria de Dios, despojarse de todo este mundo. Los absolutos de la verdad de Dios están siendo negociados para ser más aceptables a una sociedad inmersa en la mundanalidad, la tolerancia y el respeto por la manera de pensar y ver la vida de las personas deben ser respetadas y toleradas dentro de la iglesia. Hermanos, y termino con esto. Mire que cuando el Señor Jesucristo está examinando a las 7 iglesias, hay una iglesia muy especial. Para que ustedes sepan, de las 7 iglesias, 5 no sufrieron persecución y estas 5 tuvieron problemas. Hubieron reprensión de Dios porque no hubo persecución, porque la iglesia estaba acomodada, la iglesia estaba tranquila.
Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los dos filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, de que tienes ahí, escucha esto, dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es decir, escuchen esto, retienen el testimonio del nombre del Señor Jesucristo y no han negado la fe, pero permiten dentro de la iglesia, dentro de su vida, cosas que Dios aborrece. Esto es lo que está pasando en la vida del creyente. Confiesa el nombre del Señor, dice que cree en Jesucristo, pero su vida permite dentro de su hogar, dentro de su manera de vivir, dentro de su manera de moverse en el mundo, todas estas cosas. Y no pasa nada. Nos encontramos con un mensaje que se estaba amalgamando con el mundo y permitiendo dentro de la iglesia que se estaba acomodando al sistema pagano que le rodeaba, quizás para ser más populares. Era una iglesia acomodada al mundo, pero diciendo que creen en Cristo. No tiene razón. Y eso es lo que está pasando entre la iglesia, amados hermanos. Mira lo que dice el pastor John MacArthur. Para muchas personas en la iglesia actual, la palabra mundanalidad tiene connotación antigua, pasada de moda. La asocian con prohibiciones de cosas como bailar, ir al cine o jugar las cartas. La iglesia de hoy día es amigable, orientadas a buscar personas y movidas por el mercado. No predica mucho contra la mundanalidad. Hacerlo pudiera provocar que los incrédulos, sin mencionar a muchos creyentes, se sintieran incómodos y por lo tanto se elimina para hacer una pobre estrategia de mercado. La iglesia se convirtió en un mercado. Por eso me reitero que es tanta responsabilidad tú y yo que conocemos la verdad absoluta. Conocemos al único Dios verdadero. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida, en nuestros hogares? Porque esa mundanalidad ha venido permeando la iglesia poco a poco. ¿Cómo tenemos que vivir en esta corriente de este siglo? Y con esto termino, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor ha hablado, mis amados hermanos, de todos nosotros. Vamos a orar.